Hoy, compartamos la gracia de Dios con el tema resolviendo los malentendidos y revelando la verdad. Hoy en día, hay muchas iglesias en el mundo y están manteniendo en jaque severamente a nuestra iglesia de Dios. Viéndolo con los ojos espirituales, nos están persiguiendo. ¿Por qué creen que hacen eso? Debe de haber una razón para ello. En resumen, la iglesia de Dios puede definirse como la iglesia que Jesucristo mismo estableció. Esta iglesia fue establecida por Jesús. Fue ganada con la preciosa sangre de Jesús. Pero la gente no lo sabe y persigue a esta iglesia. Deben saber qué iglesia estableció Jesús, cuáles eran las verdades en su iglesia y quiénes asistieron a la iglesia. ¿Había personas famosas que asistían a la iglesia? Sí, había muchos. Muchos son famosos en todo el mundo. Aparte de Jesús, ¿cuántos más había? Pablo y Pedro. Puesto que no hemos dicho esto a la gente, ellos no han oído hablar de esto. Y como no han escuchado, consideran nuestra iglesia de Dios como antisocial. Algunas personas malinterpretan nuestra iglesia. Si culpan a la iglesia de Dios, es culpar y perseguir a Jesús, quien estableció la iglesia de Dios. Así que hoy necesitamos saber más acerca de nuestra iglesia de Dios. Si conocemos los nuestros, podemos aclarar sus malentendidos acerca de nuestra iglesia. La gente que nos rodea nos malinterpreta mucho. Necesitamos dar a conocer la verdad a los que no la conocen y aclarar sus malentendidos. Veamos Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hace aproximadamente 2000 años, Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que Jesús es el Dios fuerte y el Padre eterno, testificado en Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces respondió que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, Pedro tenía la fe en Dios que viene en la carne. ¿No es así? Jesús bendijo a Pedro con una gran recompensa, viéndole tener tal fe. Veamos el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jesús quiso decir, Pedro, has reconocido correctamente a Dios que ha venido en la carne. Eres verdaderamente bienaventurado. Jesús bendijo a Pedro de esa manera. Cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, enseñó a la gente. Él dio a conocer a Dios que vino a la tierra en la carne. De acuerdo con Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús predicó a muchas personas acerca de quién es. Al enseñar a sus discípulos eso, ellos pudieron decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunas personas dicen, está escrito que Él es el Hijo, no Dios. La razón por la que dicen eso es porque no entienden lo que es la Trinidad. En Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito, Hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Quién? Dios fuerte. Por eso Jesús bendijo a Pedro.
Pedro tenía fe en Dios que viene en la carne, por lo que pudo ser bendecido por Jesús. Veamos el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. ¿Qué clase de personas pueden ser bendecidas y Dios construye su iglesia sobre ellos? Así como Pedro, los que tienen fe en Dios que viene en la carne, son bendecidos y se convierten en la iglesia construida por Dios. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué más se le dio a Pedro? Veamos el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cristo Jesús vino a la tierra hace 2000 años y preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Entonces preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen que soy? ¿Quién creen que soy y me siguen? Usted es Dios. Verdaderamente son bienaventurados. Esto no les fue revelado por el hombre, sino por mi Padre que está en los cielos. Dios les dio sabiduría para que comprendan eso. Así que a partir de ahora, construiré mi iglesia sobre esta roca. El nombre Pedro significa piedra o roca. Jesús nos despertó al hecho de que su iglesia debe ser establecida sobre esta fe. ¿Y cómo nombró a la iglesia? ¿No la llamó Iglesia de Dios? Mientras estaba con sus discípulos, Jesús guió el culto y les enseñó la verdad. La misma iglesia era la iglesia de Dios. La iglesia primitiva creyó que Dios seguramente aparece en la tierra en semejanza humana. Todos los santos y Pedro tenían tal fe. Dios bendijo a esa iglesia y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús definitivamente puso su profecía y promesa en esta iglesia. La razón por la que les muestro la relación entre Pedro y Jesucristo primero es porque cuando comprendemos esta relación, podemos confirmar una gran cantidad de evidencia en la Biblia de que nuestra iglesia de Dios es seguramente la iglesia establecida por Jesús mismo. Ahora, descubramos los testimonios uno por uno. Hoy estamos guardando el día de reposo. Vayamos a Lucas capítulo 23 y veamos cómo la iglesia primitiva guardaba el día de reposo. Lucas capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo, ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron? Descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. ¿La iglesia de Dios guardaba el día de reposo? Así es. Es anormal guardar el día de reposo o la Pascua. Si dicen eso, no es diferente de ignorar las obras y enseñanzas de Jesucristo. Debemos saberlo. En los días de la iglesia primitiva, nuestra iglesia de Dios guardó el mandamiento del día de reposo, como está escrito en Lucas capítulo 23. Está escrito: descansaron en el día de reposo
conforme al mandamiento. ¿Solo descansaron? ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? De acuerdo con Lucas capítulo 4, versículo 16, Él fue a la sinagoga para guardar el culto, ¿verdad? En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo fue a la sinagoga. ¿Y qué hizo? En la Biblia podemos ver al apóstol Pablo predicar las palabras de Dios y probar que Jesús es el Cristo. La iglesia primitiva de Dios siguió todas las reglas según las enseñanzas de Jesús. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Aquí también podemos ver a Jesús dirigiendo a sus discípulos para hacer los preparativos para la Pascua. En esta escena, ¿quién aparece? Aquí está Pedro, quien dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Vayan y hagan los preparativos. ¿Qué les pidió Jesús que prepararan? Preparad la Pascua para que la comamos. Veamos el versículo 9. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua, y finalmente guardó la Pascua con todos sus discípulos en el aposento alto de Marcos. Guardar la Pascua es la ley que Jesús nos enseñó. Si no fuera necesario guardarla, Jesús no la habría celebrado, ¿no es así? ¿Qué más dijo Jesús en esta escena? ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua? Si no fuera importante, habría comido el pan y bebido el vino de la Pascua en cualquier momento, y no hubiera necesitado esperar el día y la hora establecidos. Todas las reglas de la Pascua son de Dios, ¿verdad? Por tal motivo, Jesús esperaba el día y la hora indicados. Veamos por qué son los decretos, leyes y estatutos de Dios en Levítico capítulo 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, ¿qué? Pascua es de Jehová. Esta es la fecha indicada para la Pascua. En Lucas capítulo 22, hemos visto que Jesús también esperaba el día y la hora de la Pascua. Volvamos a Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, versículo 14, está escrito: cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Veamos cómo comió Jesús la Pascua en el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es, ¿qué? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús dio significado a la Pascua, diciendo que el pan de la Pascua es su santo cuerpo. El vino de la Pascua es el nuevo pacto establecido con la preciosa sangre de Jesús.
Jesús enseñó a sus hijos sobre la Pascua, diciendo: esto es establecido para ustedes. Esto es derramado para ustedes. En la actualidad, obstaculizan la Pascua diciendo: es la ley de Moisés. Entonces pregúntenles si pueden hallar en qué parte del Antiguo Testamento Dios dijo: esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan, y esta es mi sangre, refiriéndose al vino. ¿Acaso pueden encontrar que el pueblo celebró la Pascua con pan y vino en la ley de Moisés? De ninguna manera. Nuestra iglesia de Dios es ciertamente la iglesia establecida por Jesucristo. Todas las enseñanzas de Jesús se nos han transmitido intactas, y nosotros también las enseñamos a la gente sin omitir nada. Debemos tener orgullo y confianza de que nuestra iglesia de Dios es establecida por Dios, no por los hombres. Por eso, si algunos hablan absurdos de nuestra iglesia, no debemos limitarnos a escucharlos. ¿Qué debemos hacer con su malentendido? Debemos resolverlo. Y con la verdad, debemos anunciarla. Los malentendidos deben ser corregidos y la verdad debe ser conocida por todos. Todas las verdades de la iglesia de Dios se pueden encontrar en los escritos del ministerio de Jesús. Piensen en Pedro. ¿No es famoso? Nadie diría que Pedro fue al infierno. ¿Y el apóstol Pablo? También fue al reino de los cielos. Entonces, ¿a qué iglesia pertenecieron ellos? ¿Qué clase de enseñanzas aprendieron? A través de la Biblia, podemos confirmar que hay enseñanzas en común entre lo que Pedro enseñaba y lo que Pablo enseñaba. La Pascua, el día de reposo, y Dios que viene en cuerpo. ¿Qué podemos decir de hoy en día? ¿Acaso no guardamos la Pascua? ¿Acaso no tenemos la verdad del día de reposo? ¿Acaso no tenemos la fe en Dios que vino en cuerpo? Entonces, ¿qué iglesia es esta? Es la iglesia de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 1. Si alguien pregunta, ¿cómo es la iglesia de Dios? Por favor, respondan. Nuestra iglesia de Dios fue establecida por Jesús. Es la iglesia establecida por Dios. Nuestra iglesia de Dios no fue establecida por los hombres. Es por ello que no seguimos los mandamientos de hombres, sino que guardamos el nuevo pacto designado por Dios. Todos los decretos y leyes que Jesús enseñó hace 2000 años se conservan en nuestra iglesia, tal como eran. Por favor, vengan y vean cómo es la verdad original. Pueden responderle de esta manera. Veamos, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo pertenecía a la iglesia de Dios. Veamos la escena en la que él reveló su asistencia a la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Hermanos y hermanas, ¿qué iglesia enseña la regla del velo? Está escrita claramente en la Biblia. El varón no se cubre la cabeza, y la mujer sí. Continuemos con el versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. También veamos el versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello,
Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Sabe muy bien por qué estas cosas surgieron en esos días. Las mujeres en Corinto se centraron en la igualdad de género, sin conocer la voluntad de Dios. Argumentaban, los varones no se cubren la cabeza. Pero entonces, ¿por qué las mujeres deberíamos cubrirnos la cabeza con el velo? Sobre el velo de las mujeres, algunos insisten en que sería correcto que las mujeres no usaran velos. Sobre esto, el apóstol Pablo les dijo qué deberían hacer. Eso no es correcto. La Iglesia de Dios no tiene otra práctica, como que las mujeres se quiten el velo mientras oran o rinden culto a Dios. Entonces, ¿qué iglesia enseña todas estas reglas, como el día de reposo y la enseñanza del velo de la mujer? La Iglesia de Dios. Vayamos al versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo enfatizó que no estaba enseñando sus opiniones personales. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que os he dicho es exactamente lo que aprendí del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué escena es esta? El apóstol Pablo estaba enseñando la Pascua a los corintios. Corinto no estaba en Israel. Era una región gentil. Era una nación gentil. Estaba predicando sobre la Pascua. Estaba predicando la escena exacta de Lucas capítulo 22. Entonces veamos qué iglesia tenía estas enseñanzas. Podemos encontrar la respuesta en el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis? ¿Qué iglesia? ¿Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta... ¿Cuándo? Hasta que Él venga. ¿Existe alguna iglesia que predique estas enseñanzas aparte de nosotros? Ninguna iglesia más que nuestra Iglesia de Dios. Nunca debemos perder la confianza y el orgullo, sino debemos pensar, ciertamente asistimos a la iglesia establecida por Dios. Nuestra iglesia está edificada sobre el fundamento de Jesucristo. Está profetizado en la Biblia que la verdadera iglesia será atacada y obstaculizada por el diablo. Por eso Dios dijo, no temas el reproche de los hombres, ni temas sus insultos. Yo estaré contigo. Te ayudaré hasta el final. Todas las normas, leyes y enseñanzas en la iglesia de Dios vienen de Dios. Debemos tener más confianza y sentir orgullo de que todo lo que practicamos es la enseñanza de Dios. Aprendemos exactamente lo que Pedro aprendió de Jesús. Aprendemos correctamente lo que Pablo aprendió. Aprendemos precisamente lo que Juan aprendió. Es por eso que el nombre de nuestra iglesia es Iglesia de Dios. Dios estableció esta iglesia y la llamó Iglesia de Dios. Debemos dar gracias y gloria a Dios por darnos las enseñanzas de la verdad. Aún hay muchas cosas que el mundo no conoce sobre nuestra Iglesia de Dios. La gente piensa que el culto dominical es correcto y que la Navidad es el nacimiento de Jesús. Debemos solucionar todos estos malentendidos. Los malentendidos deben ser resueltos y la verdad
debe ser revelada a todos. Vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, ¿qué guardaron los santos de la iglesia primitiva, siguiendo las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles? Guardaron el día de Pentecostés, la Pascua, el día de reposo y la regla del velo de las mujeres. ¿Qué iglesia enseñó que la Pascua es el nuevo pacto? Fue la Iglesia de Dios. Entonces, necesitamos tener confianza y orgullo en la verdad que tenemos. Si las personas aceptan esta verdad, serán bendecidas. Y si la rechazan, es como si desecharan un tesoro. Jactémonos de nuestra verdad con nuestros vecinos y con los miembros de nuestra familia aún más. Espero sinceramente que sus esposas, esposos e hijos escuchen esta verdad. No nos guardemos las palabras. Si grabamos las palabras en nuestro corazón, debemos usarlas y predicarlas. Cuando los apóstoles fueron enseñados por Jesús, predicaron a las personas de su alrededor cómo habían aprendido. Hagamos lo mismo. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿quién vino? Vino su enemigo y sembró. ¿Qué sembró? Cizaña entre el trigo y se fue. Debemos conocer quién es el enemigo y quiénes son la cizaña. Continuemos con el versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde tienes cizaña? ¿Quién lo hizo? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo? Es el diablo. Dios no sembró cizaña, lo hizo el diablo. ¿Quién sembró el día de reposo y las 7 fiestas de 3 tiempos? Dios sembró todo y colocó su nombre en aquellas fiestas. Día de reposo es de Jehová. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿No dijo Jesús también: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Es de Dios. Dios puso su nombre. Pero ¿qué sucede ahora? Aunque el culto dominical no proviene de la Biblia y la Navidad carece de fundamento, muchas doctrinas que no tienen un origen bíblico están invadiendo las iglesias. ¿Quién hizo eso? No fue Dios. Jesús dijo: un enemigo ha hecho esto. No he sido yo. Veamos el versículo 28. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué respondió el Señor? Dijo que no. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Dejad crecer la cizaña y dejad crecer el trigo también. Dejadlos crecer. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Veamos de cerca la explicación que Jesús dio sobre esta parábola. El versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es... ¿quién? El diablo. La siega es el fin del siglo.
y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a... ¿quiénes? A los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mediante esto, podemos entender que todos los evangelios diferentes que Cristo no predicó fueron difundidos. ¿Por quién? El diablo, el enemigo, ha hecho esto. La respuesta se da en la parábola. Si tenemos esperanza en el cielo y deseamos entrar en el reino de Dios, ¿a qué iglesia debemos ir? A la iglesia de Dios. Debemos aprender las enseñanzas de la iglesia de Dios. Debemos aprender todas las enseñanzas intactas, tal como fueron dadas por Cristo. ¿No es así? En Mateo capítulo 16, pueden ver que el apóstol Pedro tenía fe en Dios, que viene en la carne. Y el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, dijo: Jesús, siendo en forma de Dios, aunque Dios vino en forma humana y trabajó como carpintero, y parecía un hombre común, Él es en forma de Dios. Su naturaleza divina es el creador de los cielos y la tierra. Esta enseñanza fue dada a Pedro y Pablo, y la enseñanza fue dada directamente por Jesús. No obstante, solo porque tenemos la misma enseñanza y fe, la gente dice: la iglesia de Dios es extraña. Si sus parientes, esposo, esposa o hijos tienen malentendidos con respecto a nuestra iglesia, por favor resuélvanlos todos, y debemos anunciarles la verdad. La verdad debe revelarse, y los malentendidos deben resolverse. Dios puso a los israelitas en toda clase de situaciones por 40 años en el desierto, y averiguó cómo era su fe en cada situación. Aunque sean perseguidos, no se preocupen por ello. Si tienen fe, esa situación cambiará pronto. Pero si su fe no crece, ese entorno continuará oprimiendo su mundo espiritual. Los agotará y atormentará más y más. Teniendo en cuenta esto, esperemos al Padre. Como hijos de Sión, recibamos todos al Padre, cantando Hosana. Muchas gracias.